Ahora aparece hoy seguro, hoy a la tarde, el número de inflación. Bueno, muchas cosas que tenemos para hablar con nuestra ministra de Economía, Clarita Arrazú, como cada día jueves. Hola Clara, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muy bien, bueno, me alegro, me alegro. ¿Tenés buenas noticias o tenemos que rascar en el fondo de la olla? Buenas noticias, sí tengo buenas noticias. Vamos todavía. Tengo buenas noticias acerca que la industria ya está funcionando al 60% de la capacidad instalada, que es 0,5 puntos menor que durante la pandemia amarilla en 2019. Lo cual hace que sea un número sumamente importante, con rubros, los más destacados fueron automotor, metálicas, textiles. Realmente eso es esperanzador. Por otro lado, eso también implicó un mayor consumo de servicios públicos, porque hay más actividad económica y hay 500.000 trabajadores que fueron asistidos por el Estado a partir de la Repro. Son 557.000 trabajadores que cobraron parte de sus salarios a partir de los Repro 2, que es un número importante, en su mayoría de empresas pymes de menos de 50 empleados. Eso te da idea de quiénes acceden a eso, o sea, que quienes acceden a ese beneficio son pequeñas empresas que son las que dan el 80% del empleo en el país. Por otro lado, se sigue hablando con el Fondo Monetario, bueno, después de la reunión del G20, en donde se está tratando en el fondo una línea de préstamos nueva a partir de la redistribución de los derechos especiales de giro, y eso beneficiaría a los países de desarrollo medio, como le dicen, de ingreso medio, como le dicen a nuestro país y a otros países de la región. El dólar ayer subió un peso, el ilegal, el blue, pero la buena noticia es que tenemos 42.750 millones de dólares de reserva. Se compró, ayer se volvió a comprar ayer porque había 2 días consecutivos y de buen número. Sí, se compró ayer 10 millones de dólares y en total están en un promedio de 800 millones de dólares en lo que va del mes. Mira, bueno, es importante el número. Y después, para agregar a esos buenos números, vamos a ver qué pasa con la inflación hoy. Los pesimistas claro, los pesimistas te dicen del 3 al 3,5, los muy optimistas te dicen si empieza con 2 descorchamos, pero si empieza con 3 y es 3.1 y no más que eso también. Bueno, es alta, siempre decimos que es alta, pero se va desacelerando, ¿no? Esa es la sensación que uno tiene. La sensación es esa, que los precios, si bien siguen subiendo a menor ritmo. Hay una desaceleración. Se espera un número cerca del 3. Alimentos se está desacelerando y esto es importante porque en algunos cortes de carne han bajado de precio en algunos lugares, y eso es importante. Sigue siendo muy alto el número de lo que es la canasta de alimentos. O sea, a pesar de la desaceleración, estamos hablando, un indicador es este bono que otorgó el gobierno a los jubilados, que lo cobran los que perciben menos de 2 salarios mínimos. Es un 80% de nuestros jubilados. Eso te da una idea de los bajos ingresos, por lo pronto, del sector de jubilados. Lo mismo sucede con muchos asalariados, en donde se están renegociando paritarias, se abrieron. La provincia de Buenos Aires adelantó un aumento a cuenta de paritarias. O sea, hay toda una intención y hay toda una movida para que los salarios le ganen a la inflación. Eso todavía está digamos que está en marcha. Una mirada optimista es que de a poco se va logrando. Si nos ponemos en el bolsillo de las personas que todos los días acuden a comprar, es una realidad compleja porque es una realidad diversa. O sea,
o sea, al decir, bueno, el 3,1 está desacelerando, pero es alto. Hay personas que todavía no acceden, pese a los esfuerzos del gobierno con bonos, tarjeta alimentar y distintas políticas que se van dirigiendo a mejorar los ingresos, todavía no se logra plenamente. Claro. Hubo una propuesta de Lozano de crear un ingreso universal ciudadano para evitar la proliferación de planes sociales. Habrá que estudiarla, parece ser una buena idea. Uh-huh. También hay noticias que, digamos, ¿cuánto de esto está atado? Uno ve, por ejemplo, que el riesgo país está alto, pero que de a poquito baja algún céntimo por ahí dando vueltas. ¿Y cuánto, me pregunto, cuánto la economía nuestra está atada a un posible acuerdo con el fondo? Ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero aparentemente ese acuerdo con el fondo llegaría y más cercano a lo que, si querés, pide el ala más zurda, más de izquierda dentro de nuestro país. Sí, para ponerlo en términos Mirta Legranistas, el zurdaje. Claro, más cercano a lo que cree Cristina que lo que cree Alberto, si querés, para decirlo de alguna manera, porque bajarían la tasa e inclusive te darían un plazo más largo de los 10 años. ¿Cuánto influye eso en el futuro de la economía? A eso se refiere este préstamo, que lo llamarían préstamo de sostenibilidad y resiliencia, que se está acordando en función de una distribución de los derechos especiales de giro. Los países que reciben ese dinero que no lo usan, se crea un fondo y se va a distribuir entre los países de ingreso medio. Esto daría mayores plazos y menores tasas que se podrían enganchar con la negociación de los 45.000 millones de dólares que se deben con un plazo de 10 años y con sobretasas importantísimas por el incumplimiento. Así que, y ese préstamo, este acuerdo de préstamos de sostenibilidad y resiliencia, no llegaría hasta el año que viene. O sea, está más cerca de lo que piensa o lo que expuso el otro día en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner, que los deseos de que se cierre antes de las elecciones, antes de fin de año. Ajá. De todas maneras, y viendo la marcha de la economía, que digamos que este préstamo lo que permitiría es seguir con una política económica y social sin ajuste, porque este préstamo de resiliencia no tendría cláusulas de ajuste como sí lo tiene el préstamo stand-by que pidió el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, digamos que le permitiría mucho más libertad, mucho más aire al gobierno para la aplicación de una política económica de carácter expansivo como la que se viene aplicando para lograr salir de la pandemia, salir de la crisis económica generada por la pandemia. Esto sería así, digamos, yo creo, y esta es una visión bastante generalizada, que el acuerdo con el fondo no se cerraría hasta el año que viene y tampoco es algo que preocupe por lo pronto a los funcionarios del Ministerio de Economía. O sea que la economía se seguirá manejando dentro de los términos de lo que se está manejando, digamos con una política económica de carácter expansivo, con una política económica de políticas sociales focalizadas, tratando de sostener un salario real positivo, o sea que el salario le gane a la inflación, y conteniendo el tipo de cambio, evitando una devaluación. Vos sabés que contábamos al principio del programa que vamos a estar con una encuesta que hizo el Observatorio Social de aquí de la universidad. Sí. Sí. Muy interesante, no sé si la llegaste a ver. No la llegué a ver bueno, todavía. Te la vamos a contar en un rato, así que quédate. Dice, lo primero, más allá de que hay lectura, muchos medios levantaron ya lo que es la parte electoral del tema, ¿no? La imagen de los candidatos, a quién votarías y todo lo demás, pero yo me quiero quedar con la primera parte de la encuesta, donde yo, la verdad, pensaba que hoy lo que más le importaba a la gente era el tema de la vacunación y todo lo demás. El punto número 1 es la inflación y el alto precio de los alimentos básicos. El 26% de la gente respondió eso. El 20% que le sigue habla del desempleo, la falta de empleo o quedarse sin trabajo y los bajos salarios. Recién aparece después la inseguridad, después la corrupción y todo lo demás. Pero digo,
la gente sigue preocupada por los mismos temas desde hace 50 años, Clare. ¿Qué pasa que no podemos encontrarle la vuelta a ese tema? Porque honestamente somos un país demasiado particular. En Estados Unidos ya lo hemos hablado alguna vez, pero digo, están enloquecidos ahora porque van a tener 5% de inflación anual. Nosotros estamos viendo si por suerte tenemos 3 mensual. Es una cosa increíble, ¿no? No es increíble si analizamos la estructura productiva y que lo que se llama la puja distributiva, tanto en Estados Unidos como en otros países, está resuelta a favor o en contra de los trabajadores. O sea, donde justamente el nivel de bienestar de determinados sectores está resuelto. O sea, ellos cuando aplican políticas antiinflacionarias, aplican políticas de ajuste y no les molesta. Nosotros tenemos una estructura productiva muy desequilibrada en el sentido de que dependemos de nuestros ingresos dependen de las exportaciones de alimentos, que es justamente el rubro que más aumenta de precios y donde tenés un sector oligopólico que es bastante resistente a todas las medidas que se aplican para que esos precios no aumenten. Digo, o sea, hay que cambiar la estructura productiva. Esto se logra con sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es un proceso de mediano a largo plazo, que siempre que se inició, se interrumpió. Nunca se siguió. Y se interrumpió en función de la apertura económica, el ingreso de importaciones, de esa manera bajar la inflación por la competencia externa. Pregunto, porque también hay cuestiones que están atadas. Vos sabés que en este país, lamentablemente, muchas veces tenés que poner topes porque no se lo ponen los empresarios. Entonces, digo lamentablemente, pues sería buenísimo que, digamos, a ver, así como en algún momento se sostuvo que el sistema socialista, donde todos seamos parejos y tengamos los mismos derechos y demás, era casi perfecto, también sería perfecto que la oferta y la demanda funcione como tal, pero no funciona como tal, lamentablemente. Entonces, tenés monopolios, tenés oligopolios, tenés grupos de empresarios que terminan juntándose entre ellos y fijando precios, etcétera, etcétera. Entonces, justamente son las fallas del mercado. Claro, tal cual. Voy a repetir algo que decía en mis clases. La competencia perfecta es como los Reyes Magos. Sí. Está clarito. Escúchame. Entonces, siempre la concentración trata de imponer su decisión y vos tenés acá una alta concentración en insumos básicos, alimentos, energía, combustibles, y decime, el precio de los alimentos, más allá de todo el esfuerzo que hace el gobierno para controlarlo, ¿se cumple? No, claro que no, pero además pienso en otras cuestiones, ¿no? Porque digo, tuviste que pisar el cable, internet y ese servicio porque si no aumentaban lo que querían hasta donde querían. Entonces, como además son 2 o 3 empresas y no tenés mucho más, ponerse de acuerdo no les cuesta tanto y además como es para aumentar estarán de acuerdo siempre. Este es un tema. Y pensaba en las prepagas también, que yo entiendo que las prepagas digan, la verdad tuvimos mucho más trabajo, tuvimos mucho más insumos, el coronavirus nos mató y ustedes me pisaron el precio, quiero aumentar. Entonces ahora se habla que como hubo un amparo y lograron poder aumentar, se habla de un 26%, lo que sería una locura. Pero digo, si eso pasa, otra vez estamos entrando en otra carrera inflacionaria, porque es inevitable pensar que si te aumentan la prepaga 26%, afecta a tu bolsillo. Si te aumentan internet, cable, afecta a tu bolsillo. Si las empresas eléctricas dicen estamos atrasados, también te pega en el bolsillo. Entonces, es muy difícil así. Pero vos ahí estás justamente nombrando empresas que cuando el gobierno las regula presentan amparos. Claro. Entonces, empresas que no se adhieren a las normas establecidas. Yo me pregunto si es lo mismo que hacen en países, como nombraste vos, como Estados Unidos. Claro. Porque yo creo que hasta Microsoft tuvo que bajar la cabecita y dar cuenta de la ley que le habían aplicado la ley antimonopólica. Entonces, ahí está la cuestión. Acá todavía se sigue fantaseando
con la competencia perfecta y la oferta y la demanda. Y si no regulás la oferta, si no le pones límites a la maximización de las ganancias, no estoy diciendo que no tengan ganancias, sino hablo a la maximización de las ganancias y a la rentabilidad que desean observar las empresas, nunca vas a lograr un real control de precios, porque siempre estamos hablando que hay que controlar los aumentos salariales. ¿Cuántas veces nos dijeron que cuando aumenta el salario aumenta la inflación? ¿Y cuántas pocas veces se analizó la rentabilidad de las empresas como un factor de aumento de los precios? Vos sabés que Porque no digo que ayer escuchábamos a Milei, con el cual creo que no coincidimos en nada, pero ayer decía algo que era real, ¿no? Porque si el problema fuera solamente el salario, ¿por qué no decimos por decreto que todo el mundo gane 1 millón de pesos por mes y se acabó el problema del salario? Yo digo que en la Argentina que vivimos, si llegara a pasar eso, que es utópico y que no va a pasar, seguramente te aumentarían la luz para pagar más de 1 millón de pesos por mes, te aumentarían el cable, todo para que pagues más de 1 millón de pesos por mes. O sea, es imposible que eso ocurra, pero también es imposible pensar en un Estado que no tenga intervención en nuestro país. Es imposible en cualquier lugar del mundo, creo, pero fundamentalmente en nuestro país. Es que no existe un Estado que no intervenga. Claro. El capitalismo funciona porque interviene el Estado. Tal cual, tal cual. Porque es así, y no hay, bueno, voy a decir algo, no hay país en el mundo. Ah, qué bueno. Esa frase me gusta. Sí. A Milei, ya les está. Encanta. En todos los países el Estado interviene y tiene el Estado mucha mayor participación en la economía de la que tiene en Argentina. Si comparamos la intervención del Estado argentino en el PBI, o sea, la participación es del 15%, y en Estados Unidos es del 35%. Claro. A ver, no sí, fantasiemos con eso. El Estado no es el culpable de la inflación. ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Cómo cumplen las reglamentaciones los formadores de precios? Cuando el Estado les aplica multas, ¿qué hacen? Apelan. Cuando el Estado establece regulaciones, apelan. No cumplen. Las telefónicas son un ejemplo. Incumplen las reglamentaciones. Entonces, y el Estado sigue insistiendo y sigue actuando y sigue interviniendo. Es difícil el control de la inflación, pero sobre todo cuando tenés una estructura productiva desequilibrada y que cuando se piensa en una solución en el mediano y largo plazo, como es la sustitución de importaciones, que sería la manera de que nosotros ahorráramos en insumos importados y desancláramos un poco nuestros precios de los precios exteriores y que con retenciones a los productos del agro mantuviéramos también los precios de los alimentos desanclados del exterior, no tengamos las protestas que tenemos de los sectores más concentrados de la economía y de los que más ganaron aún en pandemia. La seguimos otro día, pero ahí hay un punto importante también, ¿no? Inclusive los que más ganaron son los que siguen protestando y pidiendo más, son insaciables. Es así este país. Te mando un beso enorme y gracias, Clary, como siempre. Gracias a ustedes, un beso enorme. Y la vacunación no es un problema porque nos están vacunando. Claro, esa es la realidad. Esa es la realidad y somos de los países que mejor estamos vacunando, pero sobre todo de los países que más gente quiere vacunarse, que eso es muy importante remarcarlo también. Eso es muy importante. Han vacunado a mi hijo de 31 años. Mirá qué bueno. Sí, es muy bueno eso y además hay al contrario, la gente se queja porque tarda en vacunarse y en muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, que le sobran vacunas, están pidiéndole, te regalan un combo con fritas y gaseosas y te vas a vacunar, imagínate. Te mando un beso, gracias. Bueno, un abrazo. 9:45, Clara Razú, todo el resumen económico de la semana pasó por Radio Universidad. Pausa, ya venimos.